Bueno, shalom hermanos, Shalom. le damos Shalom. gracias al Eterno que estamos una vez más aquí para el estudio de su palabra, para el estudio de esta porción. El día de hoy tenemos, bueno, como cada semana muchas bendiciones, pero doblemente. Esta semana se hace el estudio de dos porciones juntas, la porción 22 que es Vayakel y la porción 23 que es Pekudei. También es un Shabbat muy importante porque es el último del libro de Shemot, es decir, que es la última porción que se estudia del libro de Éxodo, y la siguiente semana tendremos, bueno, pasando este Shabbat, la siguiente semana será Rosh Hodesh y después empezaremos a estudiar el libro de Números. No, de Levítico. Sí. Entonces, bueno. Sí, se acaba. En esta semana o este año que toca juntar las porciones, va desde Éxodo 35:1 hasta el 40:38. No sé si tuvieron la oportunidad, bueno, si tuvieron la oportunidad, seguramente hermanos, pero leyeron algo de la porción o estudiaron algo que recuerden. ¿Qué dije? ¿Qué era ¿qué? ¿BLG? Vayakel. No, A Betzalel. Betzalel. Ajá. ¿Te acuerdas de Betzalel? Ok. Su amigo Ajá. le encargaron hacer el tabernáculo. Ajá. ¿Por qué? Porque tenía inteligencia, experiencia, cultura, Ok. dones. Sí. Bueno, y de ahí se surge todo el asunto Uh-huh. y que cada uno del pueblo Uh-huh. tenía que dar un porcentaje para que era oro, plata, cobre, Uh-huh. Las telas. las telas, telas. etcétera, etcétera. Y Cabellos de... tenía que ir dando, conforme iba llegando, orilla a la orilla, iban dando, Ajá. pero después ya se saturó. Y dijeron ya. Estos dos dijeron, ¿sabes qué? Pues ya. Ahí la dejamos. Fueron con Moisés y Ajá. dijeron, oye, ¿sabes qué? Ya está pasando el asunto. Y lo suspendió Moisés, Ok. con Moshe. Y luego de ahí, pues ya empezaron a construirlo, ¿no? Y ya especifica, de acuerdo a que fue construyendo, o sea, que las cortinas de acá, de acá, de acá, oriente, poniente, sur, norte, etcétera, y características de cada cortina, cómo las amarraban y con qué las amarraban, que eran con cordón, no, Trenzado. no, Sí. no, Sí. de oro, Sí, por eso, pero iban trenzados, ¿no? Ya ves. anillos, como anillos Ajá, de oro, ajá. de oro, cobre, dependiendo lo que iban haciendo, Ajá. cada una cosa. Ok. Y aparte de eso iban formando por cada que era, por codos. Codos, Sí, medios codos. codos, ajá. Y obviamente iban haciendo lo que eran las cortinas, el altar, Ajá. la Ajá. presencia del altar, lo que viene Tablas. siendo La vestimenta. reclinatorio, la La vestimenta. Bueno, ustedes Ahí pueden del decir. Cohen. Ujú. ¿Qué más hicieron la No, cajita? hombre, que sí no? la leyeron, sí la Sí. leyeron. De 3 Biblias. De tres Biblias, excelente. Entonces, hoy vamos a recibir mucha luz. Sí, la vimos de 3. ¿Algo más? Algo que haya, Impactado. que se les quedó grabado. Digo, quizás no hablamos de eso, pero vale la pena estudiarlo para después. Pues nada, que Moisés confía en ellos, Ujú, precisamente por los dones que tenían. ujú. Y que de hecho no creo, fue orden del Señor, Ujú. sabes que quiero que sea así, asado, de acuerdo a lo que se estaba, y Moisés confía a esas dos personas y se pusieron a trabajar, ¿no? O sea, Sí, eso es aquí muy la importante. confianza Ujú. y quién lo tenía que hacer, ¿no? Porque- Eso va a ser un punto clave, lo que mencionan, que al final sí ellos lo hicieron por, digamos, orden de Moshe, pero que la orden venía siempre desde el Eterno, ¿no? Sí. Ujú, Sí. ujú. Bueno, vamos a continuar entonces con todo eso que ya mencionaron. Efectivamente, si ustedes lo ven, nos vuelve a hablar de la construcción del tabernáculo. Sí. Otra vez, ¿no? Recordando un poco la porción anterior que fue Kititza, Ujú. hablamos del becerro de oro, de que también el rostro de Moshe resplandecía, de que habían perdido la fe, habían puesto su fe en algo más, muchas cosas, ¿no? Previo a Kitizá, no sé si recuerdan la porción de Terumá y Tetzabé. Si no se acuerdan, la recuerdan.
Bueno, en esas porciones, fueron porciones separadas, también habla de la construcción del tabernáculo. Sí, todo. Entonces, uno podría decir, qué repetitivo, ¿no? Otra vez está hablando del tabernáculo. Sí. Bueno, en primer lugar nos está hablando de lo importante que era el tabernáculo. Pero en segundo lugar, si nos ponemos a ver, podríamos preguntarnos, ¿cuál es la necesidad de repetirlo? ¿No? Si ya nos habló de esto. Entonces, tenemos los detalles de cómo se iba a construir el tabernáculo y los detalles de cómo se iba a construir el tabernáculo. ¿Y qué tenemos en medio? El tabernáculo. No, el becerro de oro. O sea, tenemos dos porciones hablándonos de la construcción, luego el becerro de oro y otra vez dos porciones hablándonos de la construcción. Entonces, ¿qué creen que era la diferencia entre la primera vez que nos está hablando del tabernáculo y esta vez que nos está hablando del tabernáculo? Que la primera todavía había duda. Y la segunda ya era como una confirmación, ¿no? Así es. Y precisamente por ahí termina Éxodo, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cuál era la verdadera diferencia? No había diferencia en la construcción tal cual. O sea, no hubo cambio en las instrucciones que el Eterno estaba dando para su construcción. O sea, el verdadero cambio fue el pueblo de Israel, la conciencia que ellos tenían. Entonces, si nosotros nos regresamos, aquí quizá lo que hablábamos al principio, en el versículo 30, 16, nos dice, ¿no? Que incluso ellos dieron el medio shekel para expiación y que de ahí también el Eterno dice que sería tomado para el tabernáculo. Entonces, ellos ya habían aportado, ¿no? Se podría decir. Pero en esta porción vemos algo completamente diferente, porque sí es una orden que ellos tenían que aportar, pero ahora lo hacen en abundancia, ¿no? O sea, tanto hasta llegar al punto que les dijeran, ya basta. Entonces, ¿qué pasó? Pues que ahora estaban preparados para hacerlo. Si uno lo ve, dice, ¿cómo puede ser posible? Aparentemente estaban más preparados, digamos, la primera vez. Acababan de recibir los enunciados, estaban, pues técnicamente no había duda porque traían todo de salir de Israel, toda la fuerza, toda la actitud, digamos, ¿no? Toda la fe. Pero no, en ese momento fue cuando dudaron, cuando pecaron, pero el arrepentimiento los lleva a que esta vez entiendan que las cosas no podían ser iguales. Entonces, lo primero que cambia aquí, que es la mentalidad, la conciencia, la intención del pueblo de Israel. Y todo esto que cambia, además, fue de su deseo más profundo. Si recuerdan, en Kitizá hablábamos que aunque había habido una transformación, el pueblo de Israel no había cambiado lo más profundo, que era lo físico. No había podido desapegarse de lo físico. Entonces, en cuanto no hubo nada físico a que apegarse, que era Moshe, pues decidieron edificar algo nuevo, ¿no? Entonces, aún no se habían desprendido de lo más profundo de su ser que los ataba a este mundo. En cambio, al llegar a este punto, ellos ya habían alcanzado tal madurez que entonces ahora hasta se desprendían de lo que tenían, ¿no? Sin que se lo siguieran pidiendo, ellos seguían desprendiéndose. Entonces, vaya que Él nos muestra un corazón y un pensamiento transformado. Moshe ordena tomar ofrenda para el Eterno. En Éxodo 35:5 nos dice, tomen de entre ustedes ofrenda para el Eterno, todo aquel que sea de corazón generoso, tráigala como ofrenda al Eterno, oro, plata y bronce. Si nosotros otra vez nos regresamos a Kitizá, capítulo 30, versículo 16, dice, y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Aquí el Eterno digamos que ni siquiera lo están diciendo tan amigablemente, ¿no? Era como, ya, tómalo y va directo para esto. Y en cambio aquí nos está diciendo que va a ser de acuerdo al corazón, ¿no? A la generosidad de corazón que el pueblo de Israel tenía. Entonces, el pueblo escucha claramente y lo cumple, ¿no? Ahora sí dice, estoy dispuesto, va. Esta vez con una ofrenda abundante y de corazón. En el versículo 20 al 21 dice,
Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moshe, y todo aquel, en el 21, a quien impulsó su corazón, y todo aquel a quien movió su espíritu, vino y trajo la ofrenda del Eterno para la obra de la tienda de la reunión, para todo su servicio y para las vestiduras santas. Aquí ya no nos está hablando de una obligación, no nos está hablando de una expiación, ni siquiera ya nos está hablando de un intercambio, porque en el pasado era como, pues intercambio esto porque va a ser un censo y va a haber expiación para mí. Aquí ya está diciendo que va a ser con el impulso y el deseo del corazón, guiados por el Espíritu. Eso significa que ya estaban digamos que más elevados, ¿no? Estaban en un nivel más allá, porque lo que los movía era otra intención. Tan abundante fue la ofrenda hasta llegar al punto en el que Moshe ya no permitió que se diera más. Eso lo vemos en Éxodo 36:6. El hecho de haber dado más era un reflejo, o sea, recuerden que esa era la manifestación, ¿no? O sea, era lo que se veía, era la acción, pero era un reflejo del cambio que ya habían tenido en su pensamiento y en su madurez, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Todo sencillo, muy bien. Esto nos puede ayudar a entender que en todo momento se puede crecer, ¿no? El Eterno nos está abriendo estas oportunidades constantes de crecer y de dar todavía más. O sea, ellos pensaría uno, ya no pueden dar más, ¿no? Claro que podían dar más, podían seguir dando más y más y más y más, ¿no? Hasta el momento que les dijeron, ya basta, ¿no? Él es misericordioso y nos ofrece constantes oportunidades para redimirnos y transformarnos. Incluso en nuestras faltas, Él nos sigue abriendo caminos. Ahora, hasta aquí suena bien bonito. Y pues sí es bien bonito. Pero también tenemos que considerar el otro lado, ¿no? Porque aún con su misericordia, su grandeza, su amor, que nos sigue dando oportunidades y abriendo caminos, pues hay otra diferencia entre Vayaquel y las parashot anteriores de Teruma y Tetzaveh. En este momento, en la porción 19 y 20, que fueron la de Teruma y Tetzaveh, antes del becerro de oro, vemos que el pueblo de Israel... ¿Cómo creen ustedes que era el pueblo de Israel en ese momento? Ya le dijimos que tenía duda. ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa que se les ocurra? Bueno, no más se les ocurre. Además de duda, ¿No tenían fe? Su fe no estaba débil, Estaba digamos. débil, sí. su fe estaba quebrada. Estaba quebrada. ¿Cómo más? Bueno, les ayudo, hermanos. En primer lugar, eran inmaduros. La verdad es que yo creo que podríamos buscar una definición de madurez, pero yo la forma más fácil en la que me acordé, digo, bueno, es que al ¿Y final... ahí te viste? Y ahí me vi. No, por ejemplo, cuando te dicen de una fruta, ¿no? Que ya está madura o no. Y estás dudando. O sea, dije, ¿qué será estar maduro, no? Yo dije, bueno, pues la naturaleza nos lo dice. Al final esa madurez era, ¿no?, estar preparado, era estar listo. O sea, no antes, no después, era estar en el momento adecuado, listo, preparado. Entonces, previo al becerro de oro, el pueblo de Israel era inmaduro. Era idólatra. Pues tan idólatra que hicieron el becerro de oro, ¿no? Era egoísta. Incluso nos hablaba el pastor la última vez que hasta este punto, después del becerro de oro y demás, es que verdaderamente hace un pacto y se convierten en el pueblo de Israel. Pero previo a esa unión, a ser el pueblo de Israel, eran un grupo de gente, eran individuos que estaban ahí juntos, ¿no? Entonces seguían siendo egoístas, seguían pensando únicamente en ellos mismos, en sus intereses, en lo que ellos querían, ¿sí? Egoístas de esa forma, pero unidos, ¿no? Porque se unieron para construir el becerro de oro. O sea, ahí vemos que al final la luz es luz. ¿Qué voy? Que uno lo puede llevar hacia el lado positivo o hacia el lado negativo. En ese momento se unieron para hacer el becerro de oro. Y es más, hasta juntaron todo lo que tenían para construirlo, ¿no? Se despojaron de lo que tenían para en ese momento construirlo. ¿Y qué pasó después del becerro de oro?
que ellos tenían todavía una conciencia de entregarse, digamos, a sus deseos y pasiones, porque ahí dice que danzan, o sea, había muchas cosas pasando, entonces se entregaban por completo a sus deseos, a sus impulsos y a sus pasiones. Ahora, después del becerro de oro, vemos al pueblo de Israel que ha madurado espiritualmente, es decir, está listo espiritualmente para, ya no solo para recibir la luz del Creador, sino para empezar a dar, ¿no? Porque cuando reciben los 10 enunciados podría parecer que estaban listos para recibir la luz, pero no fue así que hicieron el becerro de oro. En este momento ellos ya estaban fuertes espiritualmente para recibir la luz, darla y finalmente que la presencia del Creador bajara al tabernáculo. Porque si recordamos, ¿cuál era el objetivo del tabernáculo? O sea, ¿por qué la Torá nos habla y nos habla y nos habla del tabernáculo? Eso lo vimos en Terumá y Tetzor. Pues porque nuestro cuerpo es nuestro propio tabernáculo, es nuestro templo. Hablando de un tabernáculo propio, interno, sí. Y por eso el Eterno les decía, porque por la importancia que tiene, ¿no? Pero ¿cuál es esa importancia? Pues, Sí, eres tú mismo, pero... de cuidarse, de conectar con el Eterno. Bueno, cuidarlo al final es porque cuidas tu tabernáculo, ¿no? ¿Por qué lo cuidas? Por conectar con Dios, sí. Pero al final recuerden que es la vasija, es el depósito de, digamos. Entonces es donde se va, en este punto quizás, a concentrar la luz, pero hablando del tabernáculo en este momento físico y también el propio, pues es donde... El recipiente de donde la presencia del Creador se va a vertir, digamos, donde va a estar, ¿no? Sí recordamos esa parte. Sí. Entonces, ese era el propósito del tabernáculo, de todo lo que hacían, porque uno podría decir, bueno, pero ¿para qué tantos detalles? Y detalles, de verdad, o sea, de lo más mínimo, hasta de con qué iban a ir sujetos las cortinas, cuántas cortinas, de qué color, o sea, un detalle que si no es que fuera algo físico tal cual, pero si te lo quisieras imaginar, al menos para mí, pues como que sí, pero no, me cuesta trabajo, porque es algo tan inmenso, tan grande, que no creo que nuestro propio intelecto nos dé para imaginarlo como era, ¿no? Entonces, ¿cuál era el objetivo? Que la presencia del Creador morara ahí, ¿no? En la parasha anterior ya estaba fuera, ¿se acuerdan? Que estaba fuera del campamento porque se había generado esa desconexión, pero ahora iba a haber un lugar en la tierra donde la presencia del Creador se pudiera depositar, posar, estar, morar, ¿sí? Entonces, aquí también pasa algo interesante, porque si leen la última parte de Pekudei nos habla de la nube que estaba sobre el tabernáculo y entonces que se movía la nube y el pueblo de Israel sabía que era momento de moverse y paraba y volvían a establecerse y así se iba moviendo, ¿no? Bueno, eso paréntesis, pero ¿de qué nos habla eso? Que al final pues nosotros nos vamos moviendo con el Creador también. Si dejamos que Él guíe nuestro camino, que Él guíe nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, entonces nos vamos moviendo, pero a veces ya ni siquiera podemos ver, en este caso, la nube, digamos. O sea, ya no vemos claramente hacia dónde, porque no hemos construido ese tabernáculo. ¿Sí? Bueno, entonces, después del becerro de oro eran maduros espiritualmente, ya habían hecho un trabajo de arrepentimiento y además un arrepentimiento sincero. Aún no hemos tenido la oportunidad quizás de hablar tan profundamente aquí de lo que es el arrepentimiento, pero el arrepentimiento es más que solo llegar y decir, Dios perdóname por lo que hice, ¿no? O sea, es algo más profundo, es algo que verdaderamente viene desde adentro y te hace desear, anhelar, no volver a hacerlo, o sea, no volver a cometerlo. Entonces, el pueblo de Israel ya no quería volver a faltar al Creador, o sea, ya no quería volver a pecar, a fallar,
pues a ir en contra de la Torá, ¿no? De la ley que ya se les había dado. A diferencia del becerro de oro, aquí estaban unidos ahora para la construcción del tabernáculo y habían dado todas sus pertenencias para construirlo. Y finalmente tenían un deseo, pero ahora era un deseo corregido, un deseo transformado de dar. Y la pasión pues ya no era algo central, ¿no? Pues no, ya no. O sea, ya no era lo que los guiaba. Entonces, como les decía, sí vemos que les está dando otra oportunidad, así como el Creador nos la da por su misericordia, por su amor, pero de acuerdo a lo que también está en los estudios y dicen los sabios, otra diferencia que hay entre las porciones anteriores y esta es que en esta nos especifica que ya no iban a entrar los Eretz Rab, o en este caso, digamos, los malvados o todas aquellas personas que habían pecado y no habían hecho teshuvá o arrepentimiento, ¿no? O sea que, es decir, para todos aquellos que seguían con una mentalidad negativa, con un caos interno, que habían pecado, que no habían contribuido, o sea, que habían todo todo eso, no iban a poder entrar al tabernáculo. Entonces, volvemos al tema de Kitizá, de tomar una decisión. El Eterno ya había expiado sus pecados, ya había dicho, ok, vamos a hacerlo, vamos a edificar el tabernáculo, pero ahora, sí, yo te pongo el camino, tengo misericordia de ti, pero ¿lo vas a hacer o no? Si te quieres quedar en lo mismo, simplemente no vas a entrar. Esa presencia no va a llegar. ¿Sí? Entonces, esta vez no todos pudieron contribuir al tabernáculo. La gente que aún tenía negatividad, caos y pecado no pudo participar de esta bendición porque al final era una bendición. Y bueno, mientras no hubiera habido estos cambios, pues simplemente no hubieran podido participar de la nueva edificación, digamos, del tabernáculo, ¿no? O bueno, de hacerlo correctamente, ¿sí? Oye, pero de hecho ya cuando bajó Moisés, pues se los eliminaron, ¿no? A todos los negativos. Sí, a los 3,000. Sí. ¿A los qué? 3,000. 3,000. ¿3,000? Sí, en la versión anterior dicen tal cual un número que cuando bajan, la tribu de Leví se va con ellos y al final Porque los matan, ¿no? Dice que empiezan a buscar a los que habían intervenido, ¿no? Y la tribu de Leví. Y la tribu de Leví es cuando dice, o sea, Moshe dice, ¿quién está con el Eterno? Y la tribu de Leví dice, nosotros estamos, sin saber qué era lo que les iban a decir. Y que les dicen, maten a todos aquellos que pecaron, que participaron. Entonces matan a los 3,000 hombres. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, o sea, es que a veces esta misma dualidad está dentro de nosotros. No es que fueran otras personas. Al final, aun cuando habían exterminado y matado, digamos, a todos aquellos que habían pecado, es tanto como decir que, o sea, la prueba ahí estaba, ¿no? O sea, era constante, y ahí estaba. Y eso nos pasa hasta la fecha. O sea, todos recibimos la luz, ahí está. Y todos la recibimos. Pero en base a cómo estás tú internamente es como la recibes. Entonces, había personas que incluso en ese momento seguían teniendo pensamientos negativos. O sea, que todavía no estaban suficientemente listos para participar. Incluso en esta porción nos habla de varias veces de que las mujeres llevaban. Uno de los comentarios es que, pues no que las mujeres llevaran más, ¿no? Sino que estaban como más dispuestas a. Entonces no es que los hombres fueran malos o no quisieran hacerlo, ni que las mujeres, por la otra parte, muy buenas y llevaran todo, sino que eran. No estamos todos como siempre al mismo ritmo, ¿no? Digamos, de dar, de estar. Entonces, era parte de que después, o sea, aún así después, todas aquellas personas que seguían con esa mentalidad negativa y pecaminosa no iban a poder entrar. O sea, no solo de participar, sino que después no iban a poder entrar. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Claro? ¿Sí? Ok, bueno, continuamos. A lo largo de esta porción, no sé si notaron, miren, se los voy a leer a ver si lo notan. En el versículo 35,
31, miren. Dice: y dijo Moshe a los hijos de Israel: miren, el Eterno ha nombrado a Betzalel, hijo de Hur, de la tribu de Yehudá. Es lo que mencionaban al inicio. Sí. Y dijo Moshe a los hijos de Israel, 31, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, ¿no? Esto también lo menciona la porción anterior. Y luego en el 35, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. En el 36:1, así pues Betzalel y Aholiab y todo aquel sabio de corazón a quien el Eterno dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado el Eterno. Y Moshe llamó a Betzalel y a Aholiab y a todo individuo sabio de corazón en cuyo corazón había puesto el Eterno sabiduría, todo aquel a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. ¿Notaron algo? ¿Notaron algo? Los mandó a traer porque tenían sabiduría y iban a Sabiduría, trabajar en la sabiduría. obra De corazón. Eterno. Ujú. Ajá. La Torah no tiene cosas escritas nomás porque sí, no repite las cosas nada más porque sí. Entonces, la verdad es que yo estaba leyendo la porción esta semana y dije, no, sabiduría, sí, sabiduría. Y yo creo que ya en estudios anteriores hemos dicho sabiduría y hay que tener sabiduría y demás, pero ¿qué entienden ustedes por sabiduría? ¿Qué sabemos? Conocimiento, pero un conocimiento que puedes poner en práctica. Cuando pese al error vuelves a ponerlo en práctica, entonces te vuelves cada vez más sabio por la experiencia. Uh-huh. ¿Algún comentario? ¿No? Sabiduría. Estamos acostumbrados a como a igualar la sabiduría con la experiencia, ¿no? Como lo dijiste ahorita, ¿no? Y como que pensamos que entre mayores son las personas, mayor sabiduría tienen. Y sí, puede ser, porque hay sabiduría que se adquiere, digamos que por los golpes de la vida, dijera, ¿no? O sea, la tienes que adquirir. Pero entonces, ¿por qué? En este caso estamos hablando de Betzalel, que era un niño de 12 años. O sea, Betzalel era un niño de 12 años que estuvo a cargo de levantar el tabernáculo, ¿no? Y nos está hablando de su sabiduría. También mencionabas del conocimiento. La sabiduría va más allá. La verdad es que es un tema muy profundo que por sí mismo podríamos estudiar mucho tiempo y no lo terminas de estudiar. Pero para que sigamos entendiendo cómo funciona y qué es, pues empecemos por ver algunas bases. ¿Han escuchado de Salomón? ¿Qué saben de Salomón? Salomón, pues que era sabio. Queda sabio, sí. Así es. Si ustedes, ahora los invito ahora sí que a leer toda la parte que Salomón escribió. Salomón, hijo de David, fue quien construyó el segundo templo, escribió algunos de los libros de Tanakh como Proverbios, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, que si ustedes los leen, de verdad dices, ay, si aplicara todo lo que dice aquí en mi vida, otra cosa sería, ¿no? Y a mí me daba curiosidad, digamos, cuando recién leía Proverbios, así, porque yo me acordaba de, no sé, de mi abuelita o de mi abuelito o de mis papás diciéndome cosas o que incluso toda la gente a veces dice que no como sabe, dichos, ¿no? Ajá, como dichos que dices, ¿de dónde lo habrá sacado? Pues de aquí salió. O que buen dices, Salomón, sí. no, es que Confucio dijo, ¿no? Y de repente piensas, y en realidad estás viendo, y es lo mismo que Salomón dijo, pero está aquí, o sea, toda la sabiduría está aquí. Entonces, de verdad, cuando no sepan qué hacer, de por sí, ¿no? O aunque sepan qué hacer, porque ya sabemos que tenemos que leer más la Torah, pero estos libros sí están concentrados, ¿no? Ahorita les voy a dar algunas citas y también cuando les pase vienen algunas otras que pues creo que vale la pena leer, ¿no? Pero para empezar,
preguntaría, o bueno, no sé, pero aquí Job se lo pregunta, ¿no? Y si vamos a Job 28, 12 al 22. Bueno, Job está desesperado en este momento. También a veces es bueno como entender un poco cómo va contando, digamos, la historia y qué está pasando para saber en qué momento estamos, ¿no? Entonces, ¿El 22 solito? 28, 12. Ah. Entonces aquí Job pues está cuestionando algo, ¿no? ¿Y qué dice en el 12, perdón? Más, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Ahí, No. para. Entonces, aquí ya no sé, a ver, es que empiezan a hacer conceptos que es bueno que separemos, ¿no? Decías conocimiento, pero también está inteligencia, pero también está sabiduría. Entonces, si empezamos a ver, pues se parecen, pero no son lo mismo. Una cosa es conocimiento, otra cosa es sabiduría y otra cosa es inteligencia. Entonces, aquí Job se está preguntando, ¿dónde se hallará la sabiduría? Y si nosotros seguimos leyendo, porque pues no vamos a leer todos la verdad, pero los invito a que lo lean, si nosotros seguimos leyendo empieza a decir, no, pues estará, o sea, ¿dónde está, no? Ni se halla en la tierra de los vivientes. Ni está en la tierra, ni está en el abismo, ni está en la mar, y empieza a decir, bueno, Job parece que dice en todos los lugares que no está, ¿no? Pero ¿dónde está? Y entonces, más adelante, en el 23 dice, Dios entiende el camino de ella y Él conoce su lugar. Entonces, ¿quién sabe dónde se halla la sabiduría? El mismo Creador. Y si seguimos leyendo, en el versículo 28, si me apoyan. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Entonces aquí ya nos dijo la primera diferencia. La sabiduría es el temor del Señor y el apartarse del mal es la inteligencia. Yo creo que también hemos escuchado acerca del temor santo, del temor a Dios. ¿Han escuchado eso? ¿Qué entienden por el temor de Dios? No, por bien. Okay. Dios te castiga. Dios te castiga. Es importante mencionarlo porque generalmente tenemos esa idea. Esa idea, ¿no? ¿Sí? Y entonces uno relaciona el temor con el miedo, pero son cosas también diferentes. Y a veces pareciera, ay, bueno, ¿para qué tanta distinción, no? Pero es que sí es importante porque a veces estamos tan acostumbrados a hablarlo solo así que no entendemos verdaderamente lo que estamos diciendo. Entonces, el temor en sí no está relacionado con el miedo. No es, ay, es que si peco, Dios me va a castigar, o me voy a ir al infierno, o cosas así, ¿no? Que llegamos a pensar. No es, es que el temor santo es decir, si me como esta gelatina, Dios me va a castigar. No es así. Si vamos a Proverbios 8:13, dice, el temor de Hashem es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrecer. A veces la Torá... ¿Puedes repetir la cita, por favor? Sí, perdón. Proverbios 8:13. En ocasiones la Torá nos habla fuerte, ¿no? Porque aquí nos está diciendo como odias y la boca perversa aborreces, ¿no? Como que lo aborreces, incluso en otras versiones dice, dice lo odias, ¿no? La soberbia y la arrogancia y el mal camino. Entonces aquí nos está hablando de que, les digo, es un tema muy profundo que vale la pena estudiar más adelante, pero es un temor que te mueve. Es decir, es un entendimiento de que sí, el Creador está en todas partes, el Creador está en todo, el Creador está en este lugar, el Creador está contigo incluso cuando piensas que estás solo, porque no estás solo, el Creador está contigo. Entonces, es un impulso de hacer las cosas, de hacer la Torá, de aborrecer el mal en el sentido de decir, puedo elegir entre el bien y el mal, digamos, y decido el bien. No sé si me estoy explicando. Sí. No tanto, creo que más o menos, y ella dice que sí, ¿no? ella sí lo ¡Ahí vamos! Aquí nos está diciendo que tal cual es aborrecer, pero es una motivación, o sea, el temor es una motivación a buscar caminos,
aprender del Creador y a obedecerlo. Tener el entendimiento de que está con nosotros efectivamente en todas partes, en todo momento, pero que lo que estamos haciendo no lo hacemos por miedo a, sino por reverencia a. Es como una señal de respeto, de reverencia, de decir, quiero hacer la Torá, quiero cumplir la Torá. Y no abusar del libre albedrío que nos da, ¿no? Que ese es el tema. Sí, es justamente eso, o sea, no abusar del libre albedrío, es decir, que en el momento que estoy a punto de tomar la decisión de las que hablábamos la vez pasada, digas, porque al final, ¿para qué queremos la sabiduría? Pues para tomar decisiones, las mejores decisiones, ¿no? Pues sí, ¿no? O sea, entre muchas de las virtudes, digamos, o de los... ¿cómo se dice? Digamos que de las bondades de tener sabiduría, ¿no? Pues sí, vas a tomar mejores decisiones. En Proverbios 3:13 nos dice que produce felicidad en quien encuentra la sabiduría. Entonces, qué padre, ¿no? Pues vamos a tener felicidad. En Proverbios 9, a partir del 10, dice, el temor de Hashem es el principio de la sabiduría. Y la ciencia de los santos es inteligencia, porque por mí se aumentarán tus días. Es decir, la sabiduría te trae más días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, mas si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Y de verdad, hasta aquí nos empieza a hablar de todo así, ¿no? Y la sabiduría, y la sabiduría, y la sabiduría. Y entonces, si para todo eso quieres la sabiduría, en este caso para tomar una mejor decisión, pues ¿qué es ese temor? Que estás aquí a punto de tomar una decisión y entonces antes de llegar al punto de la sabiduría que quizás dirías por aquí, por allá, dices, ok, pero el Creador está aquí conmigo. El Creador está aquí, entonces ¿qué voy a decidir? ¿Hacia dónde me lleva ese impulso? Si es un temor reverencial, si además está acompañado de la Torá, si está fundado en la palabra y en además una vida de hacerlo, o sea, de estarlo ejercitando, digamos, y haciendo, y ese esfuerzo, y ese esfuerzo, y ese esfuerzo, pues entonces te vas a ir por, digamos, el lado positivo, ¿no? Es decir, por la edificación de tu tabernáculo. Si no, pues por el otro lado, de todos modos vas a hacer algo, pero quizás solo estés haciendo más grande tu becerro. No sé si me explico. ¿Sí? Esas son las dos opciones. O haces tu becerro, O cuidas tu tabernáculo. o edificas tu tabernáculo, ¿no? Órale. ¿Sí? Sí. Aquí hay algo muy... ¿Cómo decirlo? Es que, hermanos, anoté tantas cosas que no sé dónde dejé mi cita exacta. Pero hay una parte en la que nos dice... era Proverbios 8. Un segundo. Proverbios 8. ¿Qué? 8, Ya lo leí. 20 y algo. No, es que no la anoté. En donde habla que fue el principio. Aquí, en el 22, 8:22. Hashem me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternalmente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen fundados, antes de los collados era yo engendrada. Y sigue, ¿no? En el 32, ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardaren mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menosprecéis. Entonces, aquí quien nos está hablando en sí es como la sabiduría. La sabiduría nos está diciendo, existo desde antes que tú, existo desde la creación. Entonces, ¿qué había antes de la creación? Sabiduría. Pues sí, pero sí, la sabiduría, o sea, solo estaba el Eterno. Entonces, cuando yo leí esto, la verdad me emocioné porque es como si fuera, o sea, la sabiduría es una parte tan, o sea, es como una expresión más del Creador, como decíamos, de todos sus atributos, pero aquí nos está diciendo que todavía antes de nosotros ya era parte de, no sé si me estoy explicando.
como que no tanto, como que no tanto. O sea, la sabiduría, imagínense que, digamos, qué tesoro tan grande es, que desde antes y que lo podamos imaginar, la sabiduría en sí misma ya existía. O sea, hay sabiduría impregnada en cada parte de la creación porque el mismo creador usó esa sabiduría, por decirlo así. Entonces, cuando nosotros empezamos a conectar con esa sabiduría, también empezamos a conectar con el creador. Y volvemos a lo mismo. Si empezamos a guiar nuestras decisiones, nuestra vida, nuestro camino en esa misma sabiduría, nos va llevando al creador. Entonces es como un círculo, ¿no? Esa sabiduría me lleva al creador, el creador me da más sabiduría y así vamos avanzando, creciendo, ¿no? Y tomando mejores decisiones. Bueno, les invito a leer estas citas porque son varias, pero entre ellas también en Proverbios 4:7 dice: la sabiduría es primero, ante todo adquiere sabiduría. No sé si ya habían escuchado esa parte. Ante todo sabiduría, adquiere sabiduría. Entonces, pues es de lo que viene primero. Y si nos regresamos más, ¿qué viene antes de la sabiduría? Pues el Eterno la hizo. Con ella él creó todo. El temor, hermanos, el temor. Antes de la sabiduría. Sí, porque al final, ¿dónde se halla la sabiduría? Bueno, entonces, hermanos, recuerden, ¿qué viene antes de la sabiduría? El temor. El temor. Y también en Santiago 1:5, si gustan buscarlo, si no les leo lo que en sí dice, pues que al final, déjenme ver, no lo separé, pero al Creador se le puede pedir la abundancia, igual, y Él nos la dará abundantemente. Entonces, si nosotros tenemos el deseo de adquirir esa sabiduría, recordando lo que hemos ya aprendido, para qué lo queremos, para qué queremos esa sabiduría, en qué la vamos a aplicar, cómo lo vamos a poner al servicio del Creador. Y si queremos más, pidámosla al Creador, que Él nos la dará abundantemente. ¿Sí? Bueno, entonces, como les decía, ya al final en PQD nos habla de cómo cada instrumento, cómo cada parte del tabernáculo se fue poniendo en su lugar, ¿no? Entonces, que lo iban a poner ordenadamente. Esto que nos dice que hasta que no hubo un orden, no se finalizó. Y hasta que no se finalizó, no bajó el Creador o no llegó la nube, no se posó la presencia de Dios en el tabernáculo. Entonces, debía haber orden para que finalmente se manifestara la luz. Lo mismo pasa en nuestras vidas. Es como un rompecabezas donde imaginen que tenemos todas las piezas y todo está ahí, pero está desordenado. Entonces, hasta que no lo armamos, hasta que no lo ordenamos y ponemos cada cosa en su lugar, no vamos a ser capaces de ver la perspectiva completa, de ver la imagen completa. Entonces, lo mismo pasa en nuestra vida. La sabiduría es una herramienta para empezar a poner en orden todo aquello y ver una perspectiva más completa de lo que pasa en nuestra vida y de hacia dónde va. Y finalmente, algo que me llamó mucho la atención y quería compartirles, dice: a la creación del mundo, la Torá le dedicó 31 versículos. Es decir, que en Bereshit, cuando habla de que se crearon los astros y se creó al hombre, o sea, todo, cada día de la creación, no en ese orden, hermanos, pero cada día de la creación le da 31 versículos. Y a la realización del tabernáculo le dedicó más de 400 versículos. Entonces, esto nos habla de la importancia del tabernáculo y que nuestro tabernáculo interno pues requiere trabajo y esfuerzo. Y además de que es constante, ¿no? Al final de todo, con orden, sabiduría, temor, que también nos lleva a la reverencia al Creador y más, que la Torah nos va enseñando, pues la luz finalmente descienda a nuestra vida. Entonces, pues eso ha sido todo por hoy. Que el Eterno nos fortalezca y nos impulse a buscar de Él, nos impulse sí a llenarnos de sabiduría, hermanos, pero para compartirla, para ponerla en práctica en nuestra vida. Y también recordemos que la sabiduría nos va a llevar a poner la palabra por obra y no solo hablar de ella. Y finalmente, pues, que los mayores líderes de la Torah, pues,
siempre tuvieron sabiduría. Entonces, que nos permita llegar a ese punto, porque yo creo que todos aquí y obviamente todos los que ven esta porción somos líderes de alguna forma, incluso en nuestras familias o en nuestro trabajo podemos ser quienes guían a otras personas a la palabra. Quizás en su trabajo todavía no conocen del Creador, pues que nos dé la sabiduría también para hablarle a otras personas de la palabra. Y eso es todo. Shalom, hermanos.